Bueno, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Estamos de nuevo dándole las disculpas por el evento inesperado, pero ya todo está solucionado gracias a Armando, a Kelly, que están ahí en el control, como digo yo. Ya Vanessa, adelante, por favor, con su charla. Muchas gracias, don Marvin. Muy amable, gracias. Bueno, retomamos, estimados colegas participantes de la charla. Precisamente estamos viviendo un riesgo de continuidad, una interrupción no prevista por un riesgo tecnológico, que como han visto, en 2 ocasiones hemos logrado salir avante en el menor tiempo posible. Entonces, nos está resultando este imprevisto como anillo al dedo, ejemplificando el tema que nos está manteniendo ocupados. Retomando, creo que aquí te quedamos en la evaluación de riesgos de continuidad. Les comentaba que como cualquier evaluación de riesgos, implica transcurrir 3 situaciones puntuales: identificar el riesgo, analizarlo y evaluarlo. En esa evaluación, teniendo clarísimo que el riesgo es aquel evento que está teniendo un efecto de incertidumbre sobre los objetivos estratégicos institucionales previamente establecidos, que los diferentes niveles de riesgos evidentemente van a ser los puntos de fallo, los puntos de error o de inaceptabilidad, que dentro de una fórmula matemática de primer grado, donde el riesgo inherente le tenemos que establecer estrategias preventivas, es decir, tenemos que tratar ese riesgo con lo que comúnmente conocemos como puntos de control para obtener un riesgo residual y sobre el cual trabajar, vamos a enfocar esta concepción de riesgos globales, que es sobre el cual se focaliza nuestra charla. Como ustedes pueden apreciar, producto del informe del Foro Económico Mundial, que data del 20 de septiembre de este año bajo el título Reporte de Riesgos Globales 2020, hacemos o nos permiten conceptualizar durante los últimos 6 años cuál es el mapa de riesgos globales que en términos de probabilidad tienen una mayor representación. Iniciamos el 2015 con una situación meramente de riesgo geopolítica, donde estaban inmersos en el contexto global situaciones de conflictos interestatales, de temas de fracasos de gobernanza nacional y de colapsos o de crisis estatales. Producto de la recién acontecida crisis financiera mundial, el riesgo económico del desempleo afloró. Y muy tibiamente estaba en lo que denominaban clima extremo, bajo la acepción de lo que hoy ya globalizamos y conceptualizamos como riesgo ambiental. Un año posterior o en los siguientes 2 años, este riesgo ambiental toma una mayor preponderancia, teniendo una presencia de 3 en estos 5 eventos, como clima extremo, fracaso de la acción climática y las catástrofes naturales. Luego, del 2017 al 2019, el riesgo tecnológico visto como ciberseguridad, fraude o robos de datos toma presencia, una presencia notoria que sin embargo es la preponderante en términos de mayor representación desde el 2018 y hasta la fecha, el riesgo ambiental, cuyas conceptualizaciones no solo dejan de ser de clima extremo, de fracaso de acción climática, sino de desastres naturales como tales y de desastres ambientales provocados por la mano del hombre, unidos a lo que es la pérdida de biodiversidad. En esta misma semblanza, pero hablando en términos de impacto, tenemos que también en este ciclo de 6 años, el tema de riesgo ambiental, que ustedes pueden ver referido con el color verde, va tomando cada vez más presencia a partir del 2017 y de ahí es una constante hasta nuestros tiempos actuales, 2020. Otra que surge como un riesgo social en términos de impacto es la crisis de agua, que se manifiesta desde el 2015 hasta el 2020. Y bueno, este es un resumen de estos riesgos globales más significativos en términos de probabilidad y de impacto, siendo que el riesgo ambiental en ese top 10 en términos de probabilidad ocupa las primeras 5 casillas,
seguido por el tema de riesgo tecnológico, con 2 puntuaciones específicas, todas referidas en términos modernos o novedosos como de ciberseguridad, seguidos de el riesgo geopolítico y el riesgo económico de las burbujas de activos. Recordemos que una burbuja de activos se refiere a aquellos precios especulativos de los activos que sin un elemento justificativo tienen un alza desordenada en temas que favorecen la hiperinflación. Y bueno, el distinto abanico de colores en cuanto a presencia de riesgos ambientales presentes en el 50% de estos 10 riesgos, seguidos del tema de riesgo tecnológico y riesgo social y geopolítico, donde aflora ya las armas de destrucción masiva. Entonces, también bajo este concepto de riesgos, este riesgo geopolítico tiene una acepción más específica. ¿Cuál es? El riesgo de legitimación de capitales, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas entre los 3 principales. Aquí un detalle más puntualizado de lo que es esta dimensión de riesgos ambientales. En los 5 diferentes grandes esquemas que hemos desarrollado y la descripción respectiva. Cuando hablamos de eventos climáticos extremos, tenemos que asociarlo con los principales daños a la propiedad, a la infraestructura y al medio ambiente. Es decir, también con la pérdida de vidas humanas que debemos recordar en una de nuestras filminas el tema de que el compromiso o la importancia de priorizar nuestro plan de continuidad de negocio bajo la dimensión del riesgo social es precisamente evitar la pérdida de vidas. Entonces, este riesgo ambiental ya recoge esa estrategia o esa administración de ese riesgo social, seguido por el fracaso de la mitigación y adaptación al clima climático, es decir, el fracaso de nuestros gobiernos aparejado también por un fracaso de las empresas en hacer cumplir o en promulgar medidas efectivas para mitigar el cambio climático, proteger a las poblaciones, ayudar a las empresas afectadas a adaptarse a los cambios climáticos. Nuevamente, riesgo ambiental con las diferentes irradiaciones del riesgo social, riesgo estratégico que se enmarcan dentro de esta globalidad. La pérdida de biodiversidad y el colapso del ecosistema no solo terrestre sino marítimo, que evidentemente tiene consecuencias irreversibles en nuestro medio ambiente y que hacen que los recursos sean cada vez más agotables en términos de humanidad y cada vez más costosos en términos de industria. Los grandes desastres naturales, ya sabemos, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, últimamente las tormentas geomagnéticas, que igual que en la primera descripción, producen daños en infraestructura, propiedad y medio ambiente, causan pérdida de vidas humanas y desastres geofísicos, ¿verdad? Y finalmente, todos aquellos desastres ambientales donde el hombre es el que produce los mismos, cuya descripción es que no se previene daños y desastres mayores, pero que sí ya comienza a aflorar el tema de delitos ambientales. Delitos ambientales que no solamente tienen los daños o los colaterales que ya hemos dimensionado en términos de propiedad, infraestructura, medio ambiente, sino que en términos de industria o de empresa le supone sanciones económicas. Es decir, un riesgo que no solamente aquí va a ser ambiental, sino económico, social y evidentemente reputacional. Dentro de esta gráfica de riesgos globales, pues nos remite inexorablemente al tema pandémico que ha estado presente desde el año 2003 y que se ha acentuado cada 6 años, haciéndose de esta forma presente en el 2009 y en el 2012. En el 2003 acontecen 2 diferentes tipos de pandemias. Una de ellas con una doble presencia o una doble materialización, la del síndrome respiratorio agudo severo,
que tiene presencia, como podemos ver, o una afectación económica en 37 países. China, Taiwán, Singapur y Canadá son los principales afectados, cuya pérdidas económicas van desde los 3.000 hasta los 5.000 millones de dólares, con una población afectada desde los 8.000 posibles casos hasta casi 29.000 casos, con muertes que oscilan en una primera etapa de 744 decesos hasta 11.323 fallecimientos. Luego, en ese mismo año, en el 2003, acontece la pandemia del virus del Zika, ya con presencia en 76 países, con una afectación muy ensañada en Brasil, con una mayor ubicación geográfica en las latitudes de Latinoamérica y el Caribe, con una afectación económica que ronda de los 7.000 a los 18.000 millones de dólares. Casos afectados con microcefalia o malformaciones del sistema nervioso central, más de 2.600 casos. 6 años después, en el 2009, acontece la pandemia de la gripe porcina, cuyas muertes oscilan en una cifra aún sin determinar que va desde los 152.000 hasta los 576.000 personas aproximadamente, con unas pérdidas económicas debidamente identificadas en Corea del Sur del orden de los 1.000 millones de dólares. Y aquí, geográficamente, tiene una afectación mundial. Es la primera pandemia que podemos decir reciente, que data de la última década, que tiene una afectación mundial. 6 años después, o 3 años después, acontece la pandemia del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que nuevamente viene a tocar 37 países, en especial China, Taiwán, Singapur y Canadá, con casi 700 muertes y más de 1.900 casos sintomáticos. Entonces, ya en esta primera gráfica del 2003 al 2012, vemos cómo en el 2009 hay una primera aparición pandémica cuya población afectada es mundial. Y dentro de esta globalidad, evidentemente, también producto de este Foro Económico Mundial, emergen 19 riesgos en un ambiente de pandemia ante la COVID-19, tal cual lo deja ver el informe generado por la firma externa mundial de auditoría KPMG, a través del informe Un panorama de riesgo de cambio, donde sitúa que estos 19 riesgos, es decir, los 19 riesgos sobre los cuales las diferentes funciones de aseguramiento de las entidades deberíamos de estar direccionando nuestros quehaceres específicos, son fraude, ciberseguridad, cultura de riesgo y cumplimiento, nuevos requisitos y oportunidades reglamentarias, seguridad y salubridad física y mental, obligaciones contractuales, trabajo remoto, virtual o como lo conocemos en Costa Rica, teletrabajo, riesgo reputacional. Enmarcan dentro de estos 19 riesgos el riesgo de planes de continuidad de negocios, gestión de crisis y emergencia. Entonces, no es casualidad la connotación tan trascendental y vital que cada vez más, y sobre todo en tiempos pandémicos, reviste el tema del plan de continuidad de negocios. Algunos o los restantes 19 riesgos en un ambiente de pandemia son el tema de disrupción, muy asociado con el plan de negocios, innovación, recesión económica, capital de trabajo, gestión de efectivo, aquí visto como riesgo de liquidez o riesgo de crédito, el tema de seguros, la inestabilidad sociopolítica, toda la logística de transportes y viajes que ha cambiado sustancialmente, las estrategias y planes financieros para poder sobrevivir a estas situaciones pandémicas, la información de dirección, finalizando con gestión y comunicación de grupos de interés, impuestos y comercio, así como la cadena de administración y gestión de terceros. Muy bien, ese es el recuento de los 19 riesgos en un ambiente de pandemia, que también son consecuentes consustanciales
hacia esos riesgos globales que ya hemos medido en términos de probabilidad e impacto. Y precisamente en un mapa de riesgos o en un mapa de calor o de color, como normalmente los denominamos en nuestras instituciones, vemos un ejemplo de calificación de estos riesgos globales, donde el tema de los desastres naturales y de las pandemias no solamente tienen un impacto crítico, sino que su nivel de probabilidad deja de ser raro y comienza a ser probable. Y de probable, muy seguramente que va a tomar esa connotación de certero, porque como ya lo vimos, estas pandemias no es que vienen cada 100 años, sino que en el plazo del 2003 al 2012 acontecieron 4 diferentes con afectaciones serias, profundas. Una de ellas hace 11 años con una raigambre mundial. Otro ejemplo en este mapa de riesgos en cuanto a la representación de zonas de incertidumbre. Vemos como en la zona A, aquella donde ubicamos eventos generalmente predecibles para organizaciones con un impacto entre bajo y alto, se ubica en un nivel de probabilidad certero o probable, también con un impacto leve, moderado y crítico. Y en la zona B, el impacto ya es moderado crítico, ¿verdad? Y estos eventos son aquellos que creíamos que son poco predecibles para nuestras organizaciones y que implican impactos económicos y operacionales. Y aquí hago el hincapié, creímos que eran poco predecibles, pero la literatura mundial nos está diciendo otra cosa. El Foro Económico Mundial nos dice, ya hay 19 riesgos que en un ambiente de pandemia, que no solamente acontece cada 100 años, o que la severidad se ve plasmada cada 100 años, pero que vimos un caso específico donde hace 11 años hubo uno, ya los tenemos que involucrar en nuestro mapa de riesgos, es decir, en nuestro universo auditable, ya forman parte de él. Y bueno, también otro tema u otro ejemplo en términos de probabilidad de impacto, pero ya visualizado como las zonas de gestión de riesgo, es decir, donde tenemos que venir a administrar ese riesgo, los de mayor incertidumbre tienen ya un enfoque. Cuando es una probabilidad rara, extraña, hay que realizar siempre gestión y mitigación de riesgos. Cuando es poco probable, hay que realizar mitigación de riesgo sí o sí. Cuando el tema es moderado, no solamente tenemos que realizar las 2 gestiones anteriores, sino que tenemos que incluir dentro de nuestro plan a manera de prevención el tema de transferencia de riesgos, siendo vital esta transferencia de riesgos con un impacto crítico, donde es la única forma o una de las más sensatas y efectivas para mitigar el riesgo materializado. Y bien, en términos de afectación de materialización de riesgos, tenemos que satisfacer requerimientos de contingencia de al menos 5 categorías: personas, tecnología, procesos, infraestructura y elementos externos. Etapas mismas que son las que nutren o las que dan vida a la ciclicidad del sistema de gestión de continuidad del negocio. Por ejemplo, si el riesgo se materializa, ¿qué afectación se genera en personas, en tecnología? ¿Qué aplicaciones, hardware, redes se afectan? ¿Con qué niveles de criticidad? Mi análisis de impacto del negocio suele ser efectivo, certero o todo lo contrario, inoportuno. ¿Qué procesos se pueden ver dañados? ¿Hay involucración de terceros afectados? ¿Qué infraestructura sufriría daños o consecuencias? ¿Y qué elementos externos del entorno inmediato se van a ver dañados? En términos de relaciones o repercusiones con clientes, proveedores, reguladores, accionistas, empresas colaboradoras, etc. Y bien, dentro de estos requerimientos de contingencia, tenemos un detalle específico para cada una de las 5 de 4 etapas recién que hablamos. Es decir,
De estos 5 pilares, tenemos preguntas específicas para los 4 primeros. Hay 9 situaciones para abordar en el eje de las personas y evidentemente preguntas que me van a permitir generar los insumos con los cuales se constituye un plan de continuidad de negocios y se nutre, se retroalimenta el análisis de impacto del negocio. Entonces, en el tema de personas hay 9 aspectos medulares sobre el personal clave, los sitios de trabajo, los conocimientos del personal. No vamos a detallar en las consultas por el tema de tiempo, pero igual ustedes tienen acceso a la presentación al final de esta semana en el enlace que va a establecer el Colegio de Contadores Públicos al respecto. Siguiendo con estos 3 asuntos que tienen que ver con personas, bienestar de los colaboradores, terceros que trabajan en el sitio, accidentes laborales o enfermedades, todo el tema aquí de salud ocupacional. También seguimos con la gestión de comunicación con los colaboradores, el tema de aseguranza y la responsabilidad de recursos humanos. ¿Qué tareas específicas desarrolla esta área de gestión de talento humano para disponer de las posibilidades para mantener la operación del negocio aún con una interrupción, aún con un evento o un incidente o una situación de crisis materializada? En el segundo eje de procesos hay 7 situaciones específicas para abordar. La crítica, las actividades de contingencia, ya sea para procesos completos o parciales, lo que conocemos como el VIA, es decir, el análisis de impacto del negocio, donde aquí se hace una valoración en términos de impacto o afectación operatoria y financiera, básicamente, de los procesos críticos. Se establecen tiempos objetivos de recuperación, puntos objetivos de recuperación, se priorizan los procesos para la recuperación y se identifican las estrategias que me van a permitir materializar o plasmar la puesta en marcha de lo que previamente he analizado. Los recursos de operación de diferente índole, la operación de procesos con proveedores externos, el tema de aseguranza, el tema de pólizas de seguro, la atención a clientes durante la contingencia y después de la contingencia, el siguiente pilar tecnológico que a su vez se ve alimentado de 6 grandes factores: información de procesos de misión crítica, recursos tecnológicos, proveedores de apoyo a estos procesos tecnológicos y de apoyo como de soporte tecnológico, diferentes niveles de seguridad, sobre todo por un tema básico de control interno en cuanto a segregación de funciones, los riesgos ambientales que, como ya vimos, afloraron y emergieron dentro de este panorama de riesgos globales para quedarse, para tomar la preponderancia que gráficamente hemos visto visualizada en los últimos años. Y el último pilar de infraestructura, que tiene que ver con temas de pólizas de seguros, costos adicionales, daños en la infraestructura y la infraestructura mínima requerida para continuar con la operatoria de mi negocio en tiempos de crisis. Todos estos requerimientos de contingencia que, como vimos, se constituyen en el insumo para el análisis de impacto en el negocio, el DIA, es decir, no es otro más que un proceso de análisis de las diferentes funciones operativas y el efecto que causaría la interrupción de estas funciones operativas. Entonces, ¿cómo realizamos un análisis de DIA? Bueno, contextualizando el alcance y los otros temas puntuales que mi organización pretende, establecer los requerimientos de continuidad de negocio, es decir, los insumos para el diseño y selección de estrategia, que aquí los tenemos muy detallados: 9 aspectos de personas, 7 procesos, 6 de tecnología y 4 de infraestructura, y todos estos darles un tema de prioridad entre productos y servicios, procesos, actividades,
un tema analítico de consolidación para que a su vez cuando ya estén plasmados en ese reporte vía o análisis de impacto del negocio, sea sometido a valoración del órgano de dirección. Y de esta forma la ciclicidad entre la planificación y la gestión del proyecto de impacto en el negocio tome vida. Gráficamente aquí podemos ver las afectaciones que podría tener un incidente cuando como tal se materializa. Entonces ustedes pueden ver en un gráfico de dos ordenadas, siendo una el nivel de operación y la otra el tiempo, cómo se viene trabajando de una manera normal, acontece la situación crítica y tenemos una caída en el suministro de nuestra operatoria, ya sea del producto final que brindamos o del servicio que suministramos. Y aquí dos posibles vertientes de acción, con un plan de continuidad de negocios y en ausencia de este plan de continuidad de negocios. En el tema que nos está ocupando, vemos cómo la operatoria cae, pero cae con una mitigación que se está ejecutando, es decir, se responde y se gestiona el impacto. De esta forma, logramos recuperar las actividades a un nivel aceptable dentro del tiempo establecido como tal, hacemos que la interrupción quede disminuida y recuperamos la normalidad de nuestra operación. Todo dentro de los estándares establecidos o las métricas de objetivo de tiempo de recuperación y periodo máximo tolerable de interrupción. Y cuando no tenemos un plan de continuidad de negocio, simple y llanamente el tema se nos cae al último, al eje de tiempo, es decir, la interrupción no es disminuida, sino que es total. Entramos en el cuadrante peligroso o prohibido, donde simple y llanamente la aceptabilidad de operación en su nivel mínimo tocó fondo y dio al traste con todos los objetivos en cuanto a tiempo de recuperación y tiempo máximo tolerable de interrupción. Bien, cuando nosotros hablamos de un plan de continuidad de negocios, definitivamente que está involucrado el tema de estrategias y soluciones de continuidad. Estas están basadas en el insumo del análisis del impacto del negocio, así como la evaluación de los riesgos que hemos hecho, no solo el específico de continuidad, sino como vimos, los globales. Y aquí, pues, es un tema de balancear en las tres diferentes etapas, antes, durante y después de la interrupción o del evento crítico, la estrategia de continuidad y los costos para la puesta en marcha de esta estrategia. Dentro de esa determinación de costos de estrategia están los ejemplos en las tres etapas diferenciadas, antes, durante y después del evento crítico. Y el detalle, cuando estamos de previo a la situación, es decir, cuando en tiempos de normalidad manejamos, prevemos y está todo dispuesto para aplicar una respuesta ante una contingencia, se establecen costos asociados a la adecuada estrategia, incluyendo aquellos 5 grandes factores que ya hemos desarrollado. Cuando estamos inmersos en la crisis, determinamos los costos que se incurren en tiempos de contingencia o de emergencia. Básicamente, afectaciones a personal, gastos de desplazamiento a sitios de atención de emergencia, por ejemplo, hospitales u otros sitios alternos, compra de suministros o elementos tecnológicos que se escapan de lo planeado, auxilios extraordinarios para nuestros colaboradores, incluso para terceros ante situaciones de emergencia, atención de personas de la comunidad circundantes donde está mi infraestructura geográficamente localizada, multas o sanciones que no consideramos ajenas a la organización y como hechos sobrevinientes a la crisis a manera de decretos de la República, disminución de presupuestos para la atención de necesidades de contingencia debido a temas de liquidez, que como ya vimos es uno de los 19 riesgos en situaciones de pandemia que tenemos no solamente
que integrar, sino que darles un tratamiento. Y los costos consecuentes o posteriores a la crisis, que implicaron el regreso a la normalidad, todos aquellos que fueron adicionales o marginales a los que ya estaban previamente contemplados, hacer dentro de mi declaratoria de riesgo la estimación de pérdidas tangibles, financieras y de índole no financiera, que entre otras grandes cosas trata sobre reclamos de clientes y fraudes, indemnizaciones, la no cobertura de seguros y evidentemente las reclamaciones por esa parte marginal, la afectación en el rendimiento de los colaboradores, que va a ser un hecho, como lastimosamente lo va a ser la pérdida de vidas humanas, enfermedades o capacidades, gastos excesivos durante la contingencia, disminución de ingresos por la crisis como tal, ¿verdad? Que definitivamente tiene un impacto minimizado, eso sí, pero impacto al fin y al cabo en la capacidad operativa, así como lo que es lógico de esperar, daños en activos físicos, tecnológicos e infraestructura. Bien, cuando hablamos de estrategias y soluciones, de análisis del impacto de continuidad, de plan estratégico, tenemos que tener aparejado un plan de comunicación en crisis y un plan de gestión de crisis. Cuando hablamos de crisis, bueno, en 3 diferentes tipos de eventos. Puede ser de índole de problema, de incidente o de crisis. Y para cada uno de ellos hay 4 posibilidades para gestionar. Evaluar el evento, tomar decisiones para la respuesta, como sabemos, gestionar la información de manera adecuada a las partes involucradas e interesadas, así como monitorear las acciones emprendidas. También en el tema de este plan de continuidad de negocio, hay un tema que es vital, que es la concientización y la formación. Incluso recordemos que en una diapositiva anterior hablamos que este tema de concientización y formación está trazado para que tome curso o vida en el primer año de nuestro horizonte de tiempo en temas de planeación estratégica de continuidad, que es un tema cuya preferencia obligatoria es el ambiente de control. Y en ese tanto y cuanto, este programa de concientización trata de identificar competencias y habilidades necesarias para el personal involucrado en la primera línea de continuidad de negocio, determinar la preparación y concientización necesaria para alcanzarlo, diseñar y entregar entrenamientos y actividades apropiadas para el nivel deseado y esperado, así como evaluar e informar sobre la efectividad de dicho programa. También un programa pues no lo podemos medir en términos de efectividad, sino realizamos o ejecutamos un programa de ejercicios y pruebas de continuidad, es decir, simulacros ante diferentes escenarios. También en ese horizonte de tiempo del trienio, combinando nivel de madurez de continuidad con una complejidad cada vez mayor de estos ejercicios o pruebas. Ejercicios o pruebas cuya literatura mundial o como consejo para la mejor práctica indica que la línea de tiempo del ejercicio para cada evento no debe de sobrepasar los 15 minutos. En el tema del plan de mantenimiento es saber que este plan no está escrito sobre piedra, que es absolutamente flexible de acuerdo al entorno cambiante que tiene afectaciones directas y que sobre todo es un plan de mantenimiento visto y dado en términos de vigencia, que el alcance, la cobertura y todo lo dispuesto en el plan siempre tengan aplicación y actualidad. Y evidentemente los factores de cambio van a rozar en los mismos 5 grandes pilares que hemos hablado: personas, procesos, sistemas, recursos e infraestructura, donde tenemos que identificarlos, priorizarlos, notificarlos e incorporarlos dentro de la gestión documental propiamente dicha del plan. Bueno, en el tema de vigencia y de mantenimiento, también le es consustancial el tema de indicadores de continuidad. Es decir,
¿Qué elementos del plan de continuidad debo monitorear y medir? Aquí no solamente absorbiendo o abordando el trienio, sino que yendo un poco más, es decir, por lo menos hacia un plazo temporio de 4 a 5 años. Y estos indicadores, como todos sabemos, nos van a permitir evaluar desempeño y efectividad de nuestro plan, integrar desempeño, estrategia y resultados. ¿Cuáles son los indicadores de continuidad que nos aconsejan medir? En términos de auditoría interna, en términos de funciones de aseguramiento. Bueno, entre los más clásicos o los más trascendentales, no prescindibles, tenemos el tema de cobertura de planes de continuidad. Aquí aplicando diferentes escenarios dentro de aquellas pruebas internas que referíamos y cuyos resultados tienen que medirse. También encuestas de servicios para medir el nivel de aceptabilidad y de culturización del sistema de gestión de continuidad como un todo dentro de la institución. Los recursos contingentes, los que disponemos y el impacto por los que no disponemos. El tema de cultura de gestión, pues capacitaciones, liderazgo, todo lo que hablábamos de concientización, la mejora continua, vista como el registro y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejoras. Y finalmente, los resultados de pruebas con el sector implica un análisis de resiliencia en el sector en el cual está inmiscuido mi entidad. Otros factores y que incluso ya desarrollamos en el gráfico donde pudimos visualizar el análisis de impacto en el negocio cuando acontece un evento y que también son métricas de desempeño, son los tres clásicos. El periodo máximo tolerable de interrupción, el objetivo de tiempo de recuperación, así como el objetivo de punto de recuperación. Y aquí la diferencia con respecto al de tiempo es que específicamente el de tiempo trata sobre la minimización del tiempo, es decir, de no alcanzar el tope máximo para poder restablecer el plan de contingencia. Y aquí el objetivo de punto de recuperación se refiere a los recursos de índole humana, tecnológica, logística u otras que pudieron restaurarse y por lo tanto facilitar la continuidad de la operatoria, ¿verdad? Que si bien es cierto es innegablemente relacionado con los dos anteriores, con el periodo máximo tolerable y el objetivo de tiempo de recuperación. ¿Cuáles son los 11 factores claves del éxito en términos de plan de continuidad de negocio? En términos de darles este nuevo enfoque basado en riesgos globalizados de mayor impacto y probabilidad en tiempos de pandemia. Bueno, la definición clara de alcance y objetivo, la implementación de procedimientos destinados para el fin, la identificación de los riesgos, y sobre eso ya hemos hablado largo y tendido, conceptualizarnos no solo bajo los 19 riesgos consustanciales en tiempos de pandemia y sobre todo en la específica que estamos viviendo, sino en aquellos globales que ya desde los inicios del 2000 cada vez están emergiendo como actores protagonistas en los quehaceres de nuestros diferentes negocios, indistintamente si estamos en el sector público o privado. Luego, la identificación de prioridades y objetivos de continuidad. Indicamos que alineados con los objetivos estratégicos institucionales, el establecimiento de prioridades, recursos necesarios y planes de mitigación, el señalamiento de los requerimientos del negocio y de las partes interesadas, la ejecución de los programas de concientización, el monitoreo periódico de los planes y acuerdos de continuidad del negocio, las métricas de verificación de la efectividad del sistema de gestión de calidad, y no solamente efectividad, sino calidad. Evidentemente, el tema que es vital para el aspecto de retroalimentación, para lo que es generar valor agregado
a través de los ejercicios de auditorías que implican o involucran la ejecución de pruebas, la comprobación a través de verificaciones de que todo este engranaje de gestión de continuidad del negocio esté dispuesto en términos de control, medición, definición e identificación, que me permita la retroalimentación consustancial del asunto. Retomando aquí de estos 11 factores claves del éxito, 6 puntuales, o digamos los de mayor envergadura o trascendencia. El primero de ellos, la recuperación y supervivencia después de la crisis y estar operativamente trabajando cuando otros no lo están. Aquí es el punto de inflexión, definitivamente. El mejor conocimiento de los procesos críticos de mi entidades, las vulnerabilidades a las cuales estamos expuestos, así como el mantenimiento de una lista principal de eventos críticos. Definitivo, en este enfoque basado en riesgos, esa visión holística, macro o integral del negocio, la demostración de compromiso, liderazgo y confianza de los diferentes actores involucrados. Dijimos en términos estratégicos, tácticos, operativos y dentro de los estratégicos, incluidos los proveedores o los terceros involucrados. Tanto es así que hasta los reguladores externos estatales. El cumplimiento evidentemente de todo lo que es el marco legal, regulatorio y normativo, es decir, la satisfacción del riesgo legal, del riesgo de cumplimiento, así como la simulación de gestión de crisis a través de diferentes simulacros, disponiendo para ello de un equipo de herramientas que contengan dentro del plan de continuidad de negocio un plan piloto y el plan de implementación propiamente dicho. Y ya casi finalizando, como ustedes pueden hacer un recuento con la agenda que teníamos dispuesta para esta charla, el penúltimo tema es la continuidad como parte del proceso de las auditorías internas de nuestras entidades. Y aquí es verificar que los procesos y procedimientos de continuidad han sido correctamente seguidos por la administración activa. Y entre otras muchas cosas, haciendo uso de nuestras entrevistas a nivel directivo, a nivel operacional, de nuestras revisiones de documentación. Cuando hablamos de la importancia de la continuidad, cuando hablamos de la importancia de la auditoría en la continuidad del negocio, definitivamente que tenemos que hacer referencia al modelo de las 3 líneas del Instituto de Auditores Globales, cuya data última reciente es del 20 de julio de este año, es decir, escasos o próximos 3 meses, donde establece, como ustedes pueden ver en esta línea puntual específica de la doble línea entre la dirección y la auditoría interna, el establecimiento de una alineación, comunicación, coordinación y colaboración. En ese tanto y cuanto, la primera y segunda línea, es decir, la administración activa, en términos de continuidad de negocios y del plan meramente dicho, es la responsable de la prevención, preparación, respuesta y recuperación. Y la tercera línea, es decir, la auditoría interna, profesionales garantes de la seguridad razonable en el logro de los objetivos estratégicos institucionales de nuestras diferentes entidades, ejercemos una acción o tenemos una responsabilidad en las 3 diferentes líneas de tiempo de un incidente. Antes de la materialización del incidente, debemos incluir los componentes básicos de cada elemento dentro de nuestro plan de auditoría interna basada en riesgos. De igual forma, debemos recomendar ajustes en puntos críticos del plan de continuidad de negocios institucional. Es decir, por ejemplo, mecanismos adicionales de seguridad en la plataforma de cómputo, también en temas de alcance, frecuencia y aleatoriedad de los simulacros. Cuando estamos en el incidente, cuando estamos viviendo la crisis, tenemos que dar soporte al gobierno corporativo
activando, ejecutando y monitoreando el plan de continuidad del negocio, verificando su eficacia, evidentemente, sin entorpecer o bloquear las actividades dispuestas por la administración activa, y luego de que reanudamos la operatoria normal cuando el incidente ya es cosa superada, seguimos dándole soporte al gobierno corporativo, entre otras cosas, atendiendo requisitos legales y regulatorios del sector, de cara con el gobierno corporativo y desentrañando todas las funciones propias de nuestro quehacer fiscalizador. Y aquí, importantísimo, como tercer línea de defensa, la importancia de la auditoría en la continuidad del negocio es aquella que permite tener una dualidad de enfoque, preventivo y reactivo. Y justamente todos nosotros, auditores internos, por nuestra visión dual, es decir, por tener una visión crítica, producto del enfoque basado en los riesgos globales y panorámica, producto del conocimiento integral y sistemático de nuestras diferentes empresas, ejercemos un rol estratégico en esas tres diferentes dimensiones tempóreas de un evento, de una crisis, de un desastre, antes, durante y después de esto. Ahora bien, ustedes me indican si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Muchísimas gracias, doña Vanessa, por su ponencia. Tenemos una consulta. Claro. Doña María Sánchez dice, respecto a riesgos emergentes causados por el COVID-19, ¿qué sucede cuando la organización no ha determinado este tipo de riesgos, aun cuando han transcurrido 6 meses? Bueno, muchas gracias por la consulta, estimada colega. ¿Qué sucede? Bueno, hay presencia evidentemente de incertidumbre y a través de ella, de todas las vulnerabilidades que hemos desarrollado aquí, a las que estamos siendo expuestos como institución, siendo franqueables y como tal, hay una situación incremental de impacto en la acepción de riesgo alto en las diferentes tonalidades o acepciones incluidas dentro del perfil de negocio. Es decir, estimada colega, estamos casi que a merced de que acontezcan, entre otros, riesgos financieros, políticos, de cumplimiento de normativa. Y si la administración activa no ha hecho lo propio por incorporar estos riesgos emergentes o sobrevinientes luego de casi 7 meses de pandemia, sabidos que por la experiencia internacional nos va a seguir afectando por lo menos durante 12 meses más, tenemos que como auditoría interna hacer el informe de fiscalización respectivo, hacer el servicio de aseguramiento, el servicio de asesoría y decirle a nuestro órgano de dirección, a nuestra junta directiva o a nuestro ente superior la situación que está aconteciendo dentro de la administración activa y a lo que estamos siendo expuestos en términos de materialización de riesgos, que la situación es crítica, gravosa y que si no se toman acciones al respecto, las repercusiones económicas, reputacionales, políticas, legales y otras múltiples pueden acontecer en términos negativos y nefastos para la continuidad del negocio de nuestras entidades. Excelente, doña Vanessa, muchísimas gracias. Tenemos otra consultita, dice, dentro de los costos de estrategia de continuidad del negocio, los fraudes se pueden presentar únicamente en el después. No. Recordemos que en materia de fraude, desafortunadamente, tenemos los 3 vértices del triángulo de defraudación. Tenemos el motivo, la oportunidad y una debilidad o una vulnerabilidad en el sistema de control interno, porque, como nos hacía referencia nuestra colega con la consulta anterior, hay muchas entidades donde no se han tomado cartas sobre el asunto pandémico 7 meses después de convivir con esto. Entonces, han destinado esos recursos de fiscalización o de aseguramiento, que recordemos, no solamente están
supeditados a las labores de la tercera línea, sino que están inmiscuidos dentro de la segunda línea, han debilitado esos controles internos y ha aflorado fraudes. El costo lo tenemos que estar incorporando durante y posterior. Y tenemos que estar revisando continuamente el tema de riesgo residual, porque ante estos riesgos emergentes, los puntos de control debilitados hacen que los riesgos inherentes hayan incrementado, que no sean los, o sea, definitivamente no son los mismos antes de la pandemia, y que para lo cual estaba dispuesto los diferentes planes estratégicos de nuestras entidades. Entonces, el fraude, desafortunadamente en tiempos de pandemia, es un costo que tenemos no solamente que incorporar en nuestros cálculos o análisis financieros o económicos o de liquidez, sino en términos de gestión integral de riesgos y en términos de aseguramiento de seguridad razonable por parte de nuestras auditorías internas. Excelente, doña Vanessa, muchísimas gracias. No tenemos más consultas. Le damos la palabra a don Marvin. Sí, permítame un momentito, don Marvin. Agradecer toda la atención y no sin antes también hacer de conocimiento esta premisa en términos de plan de continuidad de trabajo. El trabajo en equipo y colaboración mutua brindarán la mayor fortaleza cuando se active un plan de contingencia o de crisis en una organización. Es decir, tenemos que hacernos uno en procura de que la operatoria de la organización continúe aún en un evento de crisis. Y por la atención que todos han brindado, muchas gracias por la oportunidad que me han brindado el Colegio de Contadores Públicos a través de don Marvin, sumamente complacida y sumamente agradecida de haber formado parte de este panel de expositores y máxime en el propio día de la auditoría interna. Entonces, mi agradecimiento a todos y mis felicitaciones a todos. Y en muy buena hora que somos contadores públicos autorizados, porque una de las dimensiones del ejercicio de la contaduría pública, ¿cuál es? La auditoría interna, es o ejercita o implica una labor encomiable en nuestra sociedad y en nuestra globalidad de mundo integrado, ¿verdad? Entonces, a todos muchas gracias, feliz día y feliz resto de tarde. Gracias, don Marvin. No, usted, licenciada Vanessa Cambronero. Más bien yo le tenía aprovechando una consulta de su charla tan excelente que acabamos de tener. Es en cuanto a la ejecución de algunos de los planes dentro de la institución que usted nombró. ¿Hasta dónde el auditor interno interviene, ¿verdad? En esa tal vez planeación y ejecución para no después ser juez y parte dentro de esa revisión? Sí, intervinimos únicamente a manera de espectadores, de asesores, cuando así lo solicitan, cuando así nos lo convoca, teniendo claro la premisa que como tal está establecida dentro de las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, que todo lo que en calidad de auditores discutamos, analicemos o indiquemos en ese compartimiento con la administración no genera una opinión final definitiva, sino una percepción que cuando se tengan nuevos elementos sobre el tapete del universo auditable, ahí sí, bajo el esquema de un servicio de fiscalización, de uno de aseguramiento o de uno de asesoría, rendiremos el criterio definitivo al respecto. Sí, señor. Excelente, excelente, licenciada Vanessa, muchísimas gracias por su participación, como siempre por su colaboración en estos eventos tan importantes y sobre todo, como usted lo indica hoy, que es 30 de septiembre, Día del Auditor Interno. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, me despido de todos, que estén muy bien, hasta luego. Gracias y los invitamos a todos a la siguiente charla a partir de dentro de un momento, que es el control de calidad en el trabajo del auditor interno. Gracias por su atención, gracias a todos los que nos colaboraron y estamos mañana con el tercer día de la Semana de la Auditoría Interna. Que la pasen muy buenas tardes.